El martillo. Y la hija. El caso de la bofetada en la corte. El aire en la sala de audiencias era tan denso que casi se podía masticar el sabor metálico de la tensión. De un lado, Elena Vargas, luchando por una orden de alejamiento, con el cuerpo cubierto de los hematomas invisibles del control financiero y emocional. Del otro, su marido, Julián Romero, un hombre convencido de que su fortuna lo convertía en una deidad. Se mofaba, mentía y encantaba. Y entonces, en un arrebato de rabia narcisista, hizo lo impensable. Se abalanzó más allá de su abogado y propinó a su esposa una bofetada seca y fuerte, en plena vista judicial. Pero Julián cometió un error fatal. Nunca se molestó en mirar al hombre que estaba en el estrado. Nunca se dio cuenta de que el juez de rostro pétreo, el honorable juez Arturo Vargas, el martillo, era la única persona en el mundo a la que jamás debió desafiar. Era el padre de Elena. El ático en el Paseo de la Castellana no era un hogar, era una sala de exposición. Los ventanales de suelo a techo mostraban el skyline de Madrid, como si fuera un cuadro que Julián Romero poseía. El mobiliario se componía de ángulos afilados y mármol implacable, elegido por un diseñador que Julián había traído de Milán. Nada en ese espacio de 750 metros cuadrados era cómodo. Miranda era de Elena. Durante 5 años, Elena Soto, ahora Elena Romero, había vivido como un hermoso fantasma en su propia vida. Cuando conoció a Julián, él era electrizante. Socio director de un fondo de capital privado de alto nivel, Romero Capital. Era resolutivo, encantador y absolutamente magnético. La persiguió con una intensidad implacable, con foco láser, que ella confundió con pasión. Su padre, Arturo Vargas, un hombre de principios tranquilos e inquebrantables, había visto a través de la fachada. «Él no te ama, Elena», le advirtió Arturo, con voz grave. «Quiere poseerte. Un hombre así solo valora las cosas que puede adquirir». Elena, que entonces tenía 24 años y estaba desesperada por escapar de la exigente sombra de su padre, eligió a Julián. Esa elección le costó a su familia. Ella y Arturo no se habían hablado desde el día en que se mudó con Julián. Un amargo silencio de 5 años que se había convertido en su propia forma de prisión. Al principio, el amor de Julián era sofocante en su generosidad. Una tarjeta Amex Black sin límite, un armario lleno de ropa de diseñador que ella nunca habría elegido, viajes a Dubái y Formentera. Pero la generosidad era una correa. Pronto, la Amex fue reemplazada por una estricta asignación mensual monitorizada. Luego, su coche no era lo suficientemente seguro, así que lo vendió, dejándola dependiente de su chofer. Sus amigos eran celosos y malas influencias, así que organizaba cenas donde sutilmente los humillaba hasta que dejaban de llamar. Su pasión, su única vía de escape, era la pintura. Era una talentosa expresionista abstracta. Julián la había apoyado al principio, construyéndole un estudio de última generación en el ático. Pero pronto comenzó a usarlo como herramienta. «Eso es sombrío, Eli», le decía, mirando un lienzo de azules profundos y púrpuras. «¿Estás deprimida? Tienes todo. Deberías pintar flores. Eres tan desagradecida». El punto de ruptura llegó no con una explosión, sino con una lágrima. Elena había estado trabajando en secreto en una pieza para una pequeña exposición, en una galería de Malasaña, organizada por un viejo amigo de la universidad. Era lo primero que había hecho por sí misma en años. Julián encontró el correo electrónico.
No gritó. Ese no era su estilo, no al principio. Entró al estudio, vistiendo un traje Brioni de 4.000 euros, y miró los 5 lienzos terminados. «¿Estás avergonzada de mí?», dijo, con una voz aterradoramente tranquila. «¿Qué?» «No, Julián, es solo una pequeña exposición. Es por mí». «Es por ti», repitió, asintiendo lentamente. «Vas a mis espaldas, haciéndome parecer que no puedo mantenerte, haciéndome parecer débil». «No tiene nada que ver contigo», gritó ella, destellando una chispa de la antigua Elena. «Es mío». «¿Mío?», meditó. Recogió un bote de aguarrás. ¿Lo es? Antes de que ella pudiera procesarlo, él los estaba destruyendo. Vertió el solvente sobre los lienzos, la pintura derritiéndose y corriendo como lágrimas. No los rajó, los borró. Cuando terminó, colocó el bote ordenadamente de nuevo en el estante, sus puños aún perfectamente blancos. «Ahora son nada», dijo, «igual que tú sin mí». Algo en Elena se rompió. El miedo que la había paralizado durante 5 años fue reemplazado por una claridad fría y aguda. Esa noche, mientras él dormía, empacó una sola bolsa. Tomó los 400 €, en efectivo que había escondido en un libro y se fue. Fue a un refugio para víctimas de violencia machista, y la primera llamada que hizo fue a asistencia legal. No solo estaba solicitando el divorcio, estaba solicitando una orden de protección de emergencia. No tenía idea de dónde se estaba metiendo. No sabía que los abogados de Julián ya habían presentado contrademandas, alegando que ella era violenta e inestable. Y no tenía idea de que su padre, el juez Arturo Vargas, había aceptado recientemente una rotación en el juzgado de primera instancia de familia de Madrid, un movimiento que había mantenido en secreto. El silencio entre ellos, por primera vez, estaba a punto de jugar a su favor. El edificio de los juzgados de Plaza de Castilla era un monumento a la miseria humana. El aire olía a café rancio, cera de suelo industrial y desesperación. Era un lugar donde las vidas se desmantelaban metódicamente, documentadas por triplicado y selladas por funcionarios indiferentes. Elena se sentó en un duro banco de madera, las manos temblándole tanto que tuvo que agarrárselas entre las rodillas. Llevaba el único conjunto profesional que había conseguido tomar prestado del armario de donaciones del refugio. Un blazer beige, 3 tallas más grande, y una sencilla falda negra. Parecía una refugiada, que, suponía, lo era. Al otro lado del pasillo, Julián celebraba una corte. Estaba flanqueado por 2 hombres con trajes que costaban más que toda la educación universitaria de Elena. El abogado principal, Marcos Roldán, era un notorio tiburón legal, conocido por destrozar a las víctimas en el estrado. Era el tipo de abogado que sonreía mientras te destripaba. Julián, en cambio, parecía completamente relajado. Revisaba su cartera de acciones en su teléfono, riéndose ocasionalmente de algo que Roldán decía. Vio a Elena, y su rostro no registró ira. Registró diversión. Caminó hacia ella. Su colonia cara, un aroma que ella solía amar, ahora le revolvía el estómago. «Eli, Eli, Eli», dijo, agachándose para estar a su nivel de los ojos. Su voz era un siseo bajo e íntimo. «Esto es tan vergonzoso. Para ti. Mírate. Pareces una mendiga. ¿De verdad pensaste que esto iba a funcionar?» Elena miró el suelo de linóleo agrietado. «Déjame en paz, Julián». ¿Que te deje en paz? Cariño, estoy tratando de salvarte. Estás teniendo una crisis nerviosa. Es comprensible. Eres frágil. Extendió la mano para apartarle el cabello de la cara, y ella se encogió violentamente. Sus ojos se volvieron fríos. Haz eso ahí dentro y estás acabada.
¿Crees que algún juez te va a dar un céntimo? Haré que te declaren mentalmente incompetente. Saldrás de aquí sin nada, ni mi apellido, ni mi dinero. Nada. Esta es tu última oportunidad. Sal por esa puerta, sube a mi coche, y podemos olvidar este pequeño episodio. ¿Señora Romero? Una voz nueva, aguda y estresada. Elena levantó la vista. Una mujer joven, apenas mayor que ella, con un moño desordenado y un maletín a punto de explotar, le tendía la mano. Sara Jiménez, asistencia legal, siento el retraso. El metro estaba imposible. Julián se puso de pie, su actitud cambiando instantáneamente a una de encanto despectivo. Ah, la caballería. Bueno, tienes mucho trabajo por delante. Mi mujer está indispuesta. Sara Jiménez examinó a Julián de arriba a abajo, con un desdén practicado que Elena se descubrió admirando. Señor Romero, le aconsejo que dirija toda comunicación futura a mí y que se aparte de mi cliente. Julián se rió entre dientes, levantando las manos en falsa rendición. Lo que usted diga. Nos vemos dentro, Eli. Caminó de regreso a Roldán, quien le dio una palmada en el hombro. Vale, dijo Sara, sentándose junto a Elena. La situación es esta. No es buena. Nos han enterrado en papeleo. Tienen declaraciones juradas de tu portero, tu chofer y un psiquiatra del que nunca he oído hablar. Todos diciendo que eres propensa a ataques histéricos y delirios. Van a pintarte como una cazafortunas que está arremetiendo porque él te cortó el grifo. Pero él destruyó mi estudio, me atrapó, lo sé. Y tenemos las fotos que tomaste, pero es tu palabra contra la suya. Y ellos tienen mucho más suya que nosotras. Ahora, aquí está el otro problema. El juez programado, juez Pérez, tuvo una emergencia familiar. Tenemos un sustituto, un juez visitante del circuito penal. Vargas, Arturo Vargas. Es nuevo en los juzgados de familia, pero tiene reputación. Lo llaman el martillo. Es duro, apegado al libro, y tiene cero paciencia. Esto podría ser bueno, o podría ser muy, muy malo. No se dejará influenciar por el encanto de Roldán, pero tampoco tolerará arrebatos emocionales. Apégate a los hechos. Cero lágrimas, solo los hechos. ¿Estás lista? La sangre de Elena se congeló. ¿Vargas? ¿Arturo Vargas? No podía ser. El apellido era común. Tenía que ser una coincidencia. Su padre estaba en la división de casos mayores. Llevaba asesinatos, crimen organizado. No estaría aquí, en las sucias trincheras de un juzgado de familia. Era imposible. Solo estaba en pánico, viendo su nombre en todas partes. Elena, sí, susurró, su corazón latiendo contra sus costillas por una razón completamente nueva. Estoy lista. La sala de audiencias era más pequeña de lo que Elena esperaba. Toda paredes beige y luces fluorescentes que daban a todos un tinte verdoso y enfermizo. Julián y su equipo tomaron el lado derecho, esparciendo sus archivos y ordenadores portátiles con un aire de aburrida posesión. Elena y Sara tomaron el izquierdo, con un único maletín desgastado entre ellas. Julián estaba recostado en su silla, enviando mensajes de texto. Ni siquiera se había molestado en mirar hacia adelante. «¡Todo el mundo en pie!», gritó el alguacil, un hombre corpulento llamado Oficial García. «Preside el honorable juez Arturo Vargas». Elena se puso de pie. Sus piernas parecían de agua. La puerta lateral se abrió, y él entró. Era él. Estaba más viejo. Los 5 años habían tallado líneas más profundas alrededor de sus ojos y boca. Su cabello oscuro era ahora una distinguida y severa plata en las sienes. Pero era él. La misma postura rígida. Los mismos ojos
que no se perdían nada. Estaba envuelto en la toga negra de su cargo, un disfraz que lo hacía parecer menos su padre y más un arquetipo. El juez. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Creyó que iba a desmayarse. Se agarró al respaldo de la silla frente a ella. Está aquí, está aquí. Se instaló en su silla de cuero de respaldo alto y miró a la sala. Sus ojos recorrieron la sala, catalogando todo. Pasaron por Julián y Roldán, por Sara, y luego se posaron en ella. Durante una décima de segundo, la máscara de la imparcialidad judicial se resbaló. Elena lo vio. No fue reconocimiento. Fue shock. Un shock profundo, total. Un golpe en el estómago. Sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente. La vio. Vio el blazer barato. Vio el terror en su rostro. Luego, con la misma rapidez, la máscara volvió. Su rostro era de piedra. Desvió la mirada, barajando sus papeles. «Dios mío», susurró Elena, hundiéndose en su silla. «¿Qué pasa?», preguntó Sara. Ese es mi padre». La cabeza de Sara Jiménez se giró hacia el estrado y luego de vuelta a Elena. «¿Qué? ¿Lo dices en serio? No hemos hablado en 5 años. Elena, esto es un conflicto de intereses masivo. Tendrá que inhibirse. Se pospondrá, volveremos al principio». «No», dijo Elena. Una extraña calma fría se apoderó de ella. «No lo hará. ¿Cómo lo sabes? Porque es el hombre más recto que he conocido. Lo vería como un fracaso, una debilidad y... No me está mirando. Está fingiendo que no me conoce. Está avergonzado de mí». La comprensión la golpeó más fuerte que el reencuentro. La vio aquí, como víctima, y estaba avergonzado. En la otra mesa, Julián finalmente guardó su teléfono, empujado por Roldán. Miró al juez. «¿Quién es el fósil?», susurró, lo suficientemente alto para que Elena lo escuchara. Roldán se encogió de hombros. «Pueden sentarse», resonó la voz del juez Vargas, amplificada por el micrófono. Era la voz que le había leído cuentos antes de dormir, la voz que le había enseñado a montar en bicicleta, y la voz que le había dicho que Julián Romero la destruiría. «Estamos aquí por la solicitud 24FA. Romero contra Soto, con respecto a una orden de protección de emergencia», dijo el juez, con los ojos fijos en el expediente frente a él. «Letrados, por favor, declaren sus comparecencias. Sara Jiménez por la peticionaria, Elena Soto, señoría. Marcos Roldán por el demandado, Julián Romero, señoría». «Muy bien», dijo el juez Vargas. «Señorita Jiménez, puede comenzar». Sara, aunque claramente nerviosa, era una profesional. Se puso de pie y expuso el caso. Habló de los patrones de control coercitivo, el aislamiento financiero, el abuso verbal. Presentó las fotografías del estudio destruido. «Señoría, el señor Romero ha desmantelado sistemáticamente la vida de mi cliente. La ha aislado de amigos y familiares. Ha incautado sus activos financieros. Y hace 3 días destruyó su propiedad personal, su obra de arte, en un ataque de rabia. La señora Soto teme por su seguridad». El juez Vargas miró, sin pestañear, a Sara. «¿Y este ataque de rabia, señorita Jiménez, hubo alguna violencia física? ¿La golpeó a su cliente?» «No, señoría», admitió Sara. «Pero él...» «Esto es el juzgado de familia, letrada», interrumpió Roldán, poniéndose de pie con suavidad. «No crítica de arte, por favor. La esposa de mi cliente es una pintora aficionada. Tuvieron un desacuerdo sobre su hobby. Ella se puso histérica. Y en su...» «Señor Roldán», lo interrumpió el juez Vargas, con voz de hielo. «Usted no está testificando, y esperará su turno. Siéntese». Roldán
No acostumbrado a que le hablaran de esa manera, parpadeó. Pero se sentó. El juez devolvió sus ojos fríos a Sara. He leído la contrademanda del demandado. Alega que su cliente es quien tiene un historial de arrebatos emocionales. Alega que ella es quien representa una amenaza. Es una invención completa, señoría. Es una táctica clásica de un abusador. Eso lo decidiré yo, dijo el juez Vargas. Llame a su cliente a declarar. Elena caminó hacia el estrado de testigos, con piernas que se sentían como tubos huecos. El alguacil tomó el juramento. Sí, juro, susurró, su voz apenas audible. Hable más alto, señora Romero, ordenó el juez Vargas. No usó su nombre. No la miró. Estaba mirando un punto en la pared justo detrás de su cabeza. Sí, juro, dijo, más fuerte esta vez. Sara comenzó sus preguntas, guiando suavemente a Elena a través de los últimos 5 años. El aislamiento. La asignación. La forma en que Julián bromeaba sobre que ella era demasiado estúpida para manejar su propio dinero. Y el incidente de hace 3 días, dijo Sara. Cuéntele al juzgado lo que pasó. Elena relató la historia de la exposición, la confrontación y la destrucción de sus pinturas. Él no me golpeó, dijo, su voz temblando. Simplemente me borró. Dijo, ahora son nada, igual que tú. Por el rabillo del ojo, vio a Julián mofarse y susurrar, ¡qué dramática!, a Roldán. Señorita Jiménez, interrumpió el juez, con voz inexpresiva. Todo esto es muy subjetivo. Me borró. Me hizo sentir. Este juzgado se ocupa de hechos. ¿La amenazó con daño físico? A Elena se le encogió el estómago. Estaba del lado de Julián. Su propio padre estaba del lado del hombre que la había destrozado. La vergüenza que había sentido antes se convirtió en una ira caliente y amarga. Él controla cada céntimo que tengo, señoría, dijo, su voz endureciéndose. Me quitó las llaves del coche. Me quitó el teléfono. Me encerró en el ático después de una discusión una vez durante todo un fin de semana. ¿Es eso un hecho? ¿Es eso subjetivo? ¡Objeción!, gritó Roldán. ¡Relevancia! Y es la primera vez que oímos hablar de esta alegación de encierro. Al lugar, dijo el juez Vargas, sin perder el ritmo. El jurado lo desestimará. Oh, la costumbre. Se frotó las sienes. Yo desestimaré esa última declaración. Apéguese a la petición, señora Romero. Elena lo miró, suplicando. Él no la miró a los ojos. Era solo un juez, un extraño frío e imparcial. Su padre se había ido. No tengo más preguntas, dijo Sara, luciendo derrotada. Señor Roldán, su testigo. Roldán caminó hacia el atril, como un león acercándose a una gacela herida. Señora Romero, comenzó, con la voz goteando falsa simpatía. Esta asignación que le daba su marido, ¿cuánto era? Variaba, 5.000 euros al mes. 5.000 euros, repitió Roldán, dejando que el número flotara en el aire para la gente de clase trabajadora en la sala. ¿Para sus hobbies? ¿Comidas? Y esto era además de tener un techo sobre su cabeza. Comida, coches, vacaciones, ¿correcto? Era el único dinero al que podía acceder, ¿sí o no, señora Romero? ¿Tenía usted que pagar su propio alquiler? ¿Su propia comida? ¿Sus propios suministros? No, pero... no. Así que esta prisión financiera era un fondo de juego de 5.000 euros al mes. Debe ser agradable. Objeción, espetó Sara. Argumentativo. Al lugar. Cuide su tono, señor Roldán. Mis disculpas, señoría. Señora Romero, no es cierto que usted proviene de un hogar muy estricto. Elena se congeló. No veo qué relevancia tiene eso. Creo que sí. ¿No es cierto que siempre ha tenido un problema con la autoridad? ¿Particularmente con la autoridad masculina? ¿No es cierto que dejó de hablar con su propio padre simplemente porque él desaprobaba su estilo de vida? Esto era la humillación máxima.
Discutir sobre su relación rota con su padre delante de su padre. Mi relación con mi padre es privada. También lo es su matrimonio, señora Romero. Sin embargo, aquí estamos. No es cierto que usted es, por su propia admisión, emocionalmente volátil. No, Julián, tuerce mis palabras, ¿ah? ¿Entonces niega haber enviado estos mensajes de texto a mi cliente? Roldán sacó un fajo de papeles, impresiones de mensajes de texto. No, podría haber. Roldán leyó uno en voz alta. Te odio. Te odio. Espero que estrelles tu precioso coche y mueras. Eres un monstruo, y te arruinaré. Leyó otro. Si me dejas, me mataré. Les diré a todos que me has estado pegando. Quemaré este lugar hasta los cimientos. El rostro de Elena se puso blanco. Yo nunca escribí eso. Yo nunca escribí nada de eso. Él los falsificó. Julián, eso es una mentira. Julián, por su parte, se llevó la cabeza a las manos, interpretando el retrato perfecto de un marido sufrido. Vea, señoría, dijo Roldán con suavidad. Histeria. Está inventando acusaciones de abuso porque mi cliente finalmente decidió que ya había tenido suficiente de su abuso. Toda esta petición no es para su protección. Es para obtener ventaja en su divorcio. Es una simple y pura apropiación de dinero. Elena estaba hiperventilando. Está mintiendo. Está mintiendo. Señoría. Papá, por favor. Se corrigió. Papá. La sala de audiencias se quedó en silencio. El rostro del juez Vargas estaba blanco. Agarró su mazo. Señora Romero, se referirá a mí como señoría y controlará sus emociones. La cabeza de Julián se levantó de golpe. Miró a Elena, luego al juez. Una comprensión lenta, confusa y luego horrorizada amaneció en su rostro. Vargas, Elena Vargas, Arturo Vargas. Roldán, sin embargo, no había atado cabos. Solo vio una oportunidad. Se está desmoronando, señoría, y acaba de llamarle. Papá, ¿está delirando? Está tratando de manipularle al implicar algún tipo de conexión paterna. Esto es motivo de desestimación. Es mala conducta en el juzgado. Antes de que el juez pudiera responder, pidió un receso. 10 minutos. Quiero ver a los letrados en mis aposentos. Ahora. Se puso de pie y salió de la sala, su toga ondeando detrás de él. Elena se desplomó en su silla. Sollozando. Me odia. Les creyó. Piensa que estoy mintiendo. Julián miraba fijamente la puerta por la que el juez había desaparecido, su rostro pálido y brillante de sudor. ¡Roldán!, siseó, agarrando el brazo de su abogado. Tenemos un problema, un gran problema. ¿Qué quieres decir con un problema?, preguntó Marcos Roldán, molesto. La estamos aplastando. Ese comentario de papá fue el clavo en su ataúd. El juez está furioso con ella. ¡Idiota!, gruñó Julián, su voz un susurro bajo y en pánico. Su apellido, Vargas. Su apellido de soltera es Elena Vargas. Roldán, ese es su padre. La expresión engreída de Roldán se evaporó. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ese es su padre. Arturo el Martillo Vargas. Ese es su maldito padre. Roldán parecía como si le hubieran disparado. Dios mío, tiene que inhibirse. Esto es un juicio nulo inmediato. Todo esto es inválido. ¿Por qué no lo hizo? Porque la odia, susurró Julián, una energía maníaca y desesperada entrando en sus ojos. ¿No lo escuchaste? Está de mi lado. Está avergonzado de ella. Esto es perfecto. Va a fallar en contra de su propia hija para demostrar que es imparcial. Lo tenemos. Julián, eso es una locura. Así no es como funciona esto. Necesitamos presentar una moción de inhibición de inmediato. No, siseó Julián. Si haces eso tendremos un juez nuevo que podría creer su historia de llanto. Este tipo, él ya la odia. Vamos a usar eso. Al otro lado de la sala,
Elena era un desastre. Va a fallar en mi contra, Sara. Vi su cara. Está avergonzado de mí. No, Elena, no lo está. Está atrapado. Conoce a Roldán. Sabe que si te muestra la más mínima pizca de simpatía, Roldán hará que todo este caso sea anulado en la apelación. Está siendo un juez. Eso es todo lo que sabe ser. ¡Alguacil!, llamó Roldán. Mi cliente y yo necesitamos usar el baño. El alguacil asintió. Julián y Roldán se pusieron de pie. ¡Todo el mundo en pie!, gritó el alguacil de nuevo, interrumpiendo su salida. La puerta lateral se abrió. El juez Vargas regresó al estrado. Su rostro era de granito. Se sentó. «Letrados», dijo, su voz peligrosamente baja. «Después de revisar los paquetes de pruebas, no los escucharé en mis aposentos. Procederemos. Señor Roldán, su cliente puede regresar a su asiento. Su contrainterrogatorio ha terminado». «Pero, señoría», comenzó Roldán. «Ha terminado. Siéntese». Roldán se sentó. «Señorita Jiménez, su testigo puede retirarse». Elena, temblando, se levantó del estrado de testigos para caminar de regreso a su asiento. Su camino la llevó directamente más allá de la mesa del demandado, más allá de Julián. Al pasar, Julián se puso de pie. Bloqueó su camino. «Julián, muévete», susurró aterrorizada. «Eres patética», siseó, su rostro a solo centímetros del suyo. La sala de audiencias estaba mirando. El juez estaba mirando. A él no le importaba. La rabia narcisista por ser expuesto, por estar casi atrapado, se había apoderado de él. ¿De verdad pensaste que podías venir aquí y mentir? ¿Pensaste que podías manipular a tu propio padre? Te odia, Elena. Está asqueado de ti. Estás acabada. No eres nada. Vas a salir de aquí solo con ese blazer barato y feo. Eres un monstruo, Julián, dijo ella, su voz temblando pero encontrando una pizca de acero. Él lo sabe. Él sabe lo que eres. Él sabe lo que eres, se burló Julián. Una abeja desagradecida. Y lo hizo. No fue un golpe de película. Fue una bofetada corta, seca y viciosa. Su mano, con su pesado anillo de sello de oro, se estrelló contra su mejilla izquierda. El sonido fue como un disparo en la sala silenciosa. Elena tropezó hacia atrás, chocando contra la barandilla que separaba la galería. Gritó, un fuerte jadeo de dolor y shock. El tiempo se detuvo. Sara Jiménez gritó. El portátil de 5.000 € de Marcos Roldán se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. El alguacil, oficial García, tenía la mano en su arma, los ojos muy abiertos. Julián se quedó allí, con la mano aún ligeramente levantada, su pecho jadeando. La marca roja de su mano ya florecía en la piel pálida de Elena. Se dio cuenta de lo que había hecho. En una sala de audiencias, delante de un juez, giró lentamente la cabeza hacia el estrado, aterrorizado. El juez Arturo Vargas ya no estaba sentado. Estaba de pie. No estaba rojo de ira. Estaba de un blanco aterrador y sin sangre. Sus manos estaban agarrando los bordes de su estrado, tan fuerte que sus nudillos eran visibles. No gritó. No golpeó su mazo. Se inclinó hacia el micrófono, y su voz, despojada repentinamente de su monotonía judicial y llena de una frialdad primordial, cortó el silencio atónito. «Señor Romero», Julián comenzó a temblar. «Señoría, ella me provocó. Es histérica. Fue un reflejo. Yo no quise decir...» «Oficial García», dijo el juez Vargas, su voz letalmente tranquila. «Espose al señor Romero». «¿Qué?», chilló Julián, mientras el enorme alguacil se movía hacia él. «¡No puede! Esto es un malentendido! Roldán, haz algo, dile». Roldán, con el rostro tan pálido como el de Julián, se levantó, temblando.
Su señoría, mi cliente está bajo extrema coacción. Esta es una vista de alto conflicto. Silencio, letrado, espetó el juez Vargas. Ya tendrá su turno. Quite las manos de mí, gritó Julián, tratando de alejarse del oficial García, quien le estaba torciendo el brazo por la espalda con pericia. Señor Romero, continuó el juez, su voz de resina corriendo como un alambre de acero. Acaba de cometer agresión con agravante y lesiones, en medio de una vista, en mi juzgado. Las esposas hicieron clic. ¡No puede hacer esto! Julián estaba frenético ahora, su arrogancia resquebrajándose para revelar al matón aterrorizado que había debajo. Esto es una reacción exagerada. Soy un empresario respetado. Le haré perder su trabajo. ¿Tiene idea de quién soy? El juez Arturo Vargas se inclinó aún más hacia el micrófono. Sus ojos, que habían sido tan fríos y distantes para Elena, ahora estaban fijos en Julián. Y estaban ardiendo. Sé exactamente quién es usted, señor Romero. Hizo una pausa, dejando que el silencio se estirara hasta que gritara. Usted es el hombre que acaba de agredir a mi hija. Si la bofetada fue un disparo, las palabras del juez fueron una detonación nuclear. Marcos Roldán hizo un pequeño sonido de jadeo y literalmente se sentó, con fuerza, su silla deslizándose hacia atrás. Julián Romero se congeló. La sangre se drenó de su rostro, dejándolo de un gris pastoso y enfermizo. ¿Qué? Usted, escupió el juez Vargas, señalando a Julián con un dedo tembloroso. Es un cobarde. No, ella es... Ustedes... Esto es un conflicto de intereses, tartamudeó Julián, su mente finalmente poniéndose al día. Esto es ilegal. Usted no puede ser el juez aquí. Tiene usted toda la razón, señor Romero, dijo el juez Vargas, con voz áspera. Yo no podía ser el juez en la petición de mi hija. Mis sentimientos personales por ella habrían requerido una inhibición. Pero usted acaba de resolver ese problema por mí. Acaba de cometer un nuevo delito violento delante de mí. Y por eso, por desacato al tribunal, por agresión a un oficial del tribunal, que ella es como testigo, soy su juez, su jurado, y ahora mismo estoy muy cerca de ser su verdugo. Miró al alguacil. Oficial García, añada cargos de acoso con agravante y amenazas terroristas a la ficha del señor Romero. Queda bajo custodia en prisión provisional. Sin fianza. ¡Sin fianza!, gritó Julián, comprendiendo finalmente. Esto no era una multa. Esto no era una palmada en la muñeca. No puede hacer eso. No soy un criminal. Roldán, demándale. Demanda a todo este juzgado corrupto. Señor Romero, continuó el juez, ignorando el arrebato. Sus activos serán congelados, pendiente del resultado de su juicio penal. También estoy concediendo la orden de protección de emergencia de la señora Soto. Ahora es una orden permanente de 5 años. Se mantendrá a 1000 metros de ella, de su casa y de su lugar de trabajo. Entregará todas las armas de fuego. No tendrá contacto, ninguno. ¿Me entiende? Esto es una broma. Julián estaba siendo arrastrado físicamente hacia atrás por el oficial García, sus zapatos caros raspando el linóleo. Están todos compinchados. Pagarás por esto, Arturo. ¿Me oyes? Te destruiré. ¿Y tú, Elena, crees que has ganado? Nunca verás un céntimo. Estarás de vuelta en la calle en una semana, desagradecida. «Sáquenlo de mi sala», rugió el juez Vargas. Las puertas se cerraron de golpe detrás de Julián, sus gritos amortiguados resonando por el pasillo. La sala de audiencias volvió a quedar en silencio, salvo por la respiración tranquila y entrecortada de Elena. Todavía estaba apoyada en la barandilla,
su mejilla ardiendo en rojo. El juez Vargas miró fijamente la puerta por la que Julián había desaparecido. Todo su cuerpo temblaba con adrenalina y una vida de rabia reprimida. Miró a Marcos Roldán, que parecía a punto de vomitar. «Señor Roldán». «Sí, señoría». El comportamiento de su cliente fue monstruoso, pero el suyo no fue mucho mejor. Esos mensajes de texto. «Señoría, me los dio mi cliente. Estaba actuando de buena fe». «¿Lo estaba?», dijo el juez Vargas, con voz baja. «¿O se dedicó a fabricar pruebas e instigar al perjurio? Porque eso es lo que me pareció. Remitiré todo este caso y su conducta al Comité de Ética del Colegio de Abogados. Le aconsejo que consiga su propio abogado. Uno muy, muy bueno. Hemos terminado aquí». Miró, por fin, a Sara Jiménez, que estaba de pie con el brazo alrededor de Elena. «Señorita Jiménez, lleve a su cliente a la unidad de asistencia a víctimas. Que le den atención médica para esa mejilla. Ellos tramitarán la orden». Miró, por fin, a Elena. Su rostro era un desastre de emociones en conflicto. Ira, culpa, dolor y un amor feroz y terrible. Quiso correr hacia ella, pero todavía estaba en el estrado. «Este juzgado se levanta a la sesión», dijo, su voz quebrándose en la última palabra. Golpeó el mazo, se puso de pie y caminó rápidamente por la puerta lateral hacia sus aposentos, su compostura haciéndose añicos en el instante en que la puerta hizo clic. Elena estaba en una pequeña sala sin ventanas en la unidad de asistencia a víctimas, sosteniendo una lata de refresco frío en su rostro. Sara Jiménez había hecho el papeleo, sus manos volando, una mirada de furia justa y triunfante en su rostro. «Lo están llevando a la comisaría central», dijo Sara. «Estará en prisión provisional antes del anochecer. Roldán ya se ha ido, probablemente llamando a su abogado. Estás a salvo, Elena. Por fin, de verdad, a salvo». Elena solo asintió. La realidad de todo no había calado. La bofetada, los gritos, su padre. Sintió una tristeza profunda y dolorosa. Había ganado, pero se había visto obligada a mostrarle a su padre los escombros de su vida. Él había tenido razón. Hace todos esos años, él había tenido razón. Y ella había sido demasiado orgullosa y estúpida para verlo. La puerta se abrió. No era un juez. Era Arturo Vargas, sin su toga. Era solo un hombre con una camisa blanca y una corbata aflojada. Parecía 10 años mayor de lo que había sido esa mañana. «Sara», dijo, con la voz áspera, ¿Podrías darnos un minuto?» «Por supuesto, juez». Sara le dio un apretón en el hombro a Elena y se deslizó fuera. Padre e hija estaban solos por primera vez en 5 años. Se miraron fijamente. El silencio era pesado, lleno de todo lo no dicho. «Papá», susurró Elena, y su voz se quebró. Él cruzó la pequeña sala en 2 zancadas y la atrajo a sus brazos. Elena hundió su rostro en su pecho, inhalando el olor familiar y seguro de él. Jabón y libros viejos. Y lloró. Sollozó por los 5 años perdidos, por la humillación, por el dolor, por el terror. Él simplemente la abrazó, su mano acariciando su cabello, sus propios ojos cerrados. «Lo siento», murmuró, con voz ronca. «Lo siento mucho, Elena. Lo siento mucho». «Tenías razón», gritó ella contra su camisa. «Tenías razón sobre él. Fui tan estúpida». «No, no», dijo, apartándose para mirarla, con las manos en sus hombros. Tocó suavemente su mejilla hinchada. «Eras joven y querías ser amada. Yo te fallé. Mi orgullo, mi maldito y estúpido orgullo. Nunca debí dejarte ir.
Debería haber luchado por ti. Cuando no llamaste, yo debería haber llamado. Debería haber derribado la puerta de ese ático. Se supone que un padre debe proteger a su hija, y yo permití que te llevara. Estaba tan avergonzada, dijo ella. Él me dijo que me habías repudiado. Me dijo que dijiste que no tenías hija. Pensé que me odiabas. Nunca, dijo Arturo, sus ojos brillando con el mismo fuego que habían tenido en el estrado. Nunca, ni por un segundo, he dejado de amarte. Solo estaba esperando. Estaba esperando que estuvieras lista. ¿Cómo terminaste aquí?, preguntó ella. ¿En esa sala? Pensé que estabas en casos mayores. Arturo respiró hondo. Este fue el giro final. No fue un accidente, Elena. ¿Qué quieres decir? La emergencia familiar del juez Pérez. Era una hora del té en San Sebastián. Lo arreglé para él hace 2 semanas. Los ojos de Elena se abrieron. ¿Qué? Te que he estado vigilando. En mi mundo puedes averiguar cosas. Sabía que te estaba aislando. Sabía que te había quitado el dinero. No podía hacer nada hasta que estuvieras lista para dejarlo. En el instante en que tu petición llegó al sistema, tu abogada de asistencia legal, Sara Jiménez. ¿Qué pasa con ella? Fue mi pasante en la fiscalía hace 10 años. Es una de las abogadas más brillantes y duras que conozco. La llamé. Le dije que la hija de un amigo estaba en problemas. No le dije quién. No hasta esta mañana. Moví todos los hilos que tenía para conseguir este caso, Elena. Estaba aterrado. Pensé que Roldán te iba a enterrar en mociones. Pensé que tendría que sentarme allí, conceder la orden y fingir que no te conocía. Entonces tú, ¿nunca ibas a fallar en mi contra? ¿Fallar en tu contra? La miró como si estuviera loca. Elena, iba a conceder esa orden, e iba a asignarle a una clase de manejo de la ira tan al norte que necesitaría un pasaporte. Iba a desangrarlo en el divorcio. Simplemente, tenía que ser imparcial. Tenía que seguir la letra de la ley. Sacudió la cabeza, con una expresión oscura y sombría. Nunca, en mis pesadillas más salvajes, imaginé que sería tan monstruosamente arrogante, tan estúpido, como para agredirte delante de mí. Sonrió, una sonrisa fina, fría y satisfecha. Tenía razón, era un conflicto de intereses. Simplemente creó uno completamente nuevo. Y al hacerlo, me entregó la autoridad para destruirlo. Sostuvo el rostro de su hija entre sus manos. Se acabó, Ellie. No va a salir. Los cargos criminales se mantendrán. La evidencia fabricada. La agresión. Está acabado. Eres libre. Elena miró a su padre, no como un juez, sino como su papá. El hombre que había movido cielo y tierra, que había doblado todo el sistema judicial solo para estar en la sala correcta en el momento correcto. Gracias, susurró. Bienvenida a casa, dijo él. La caída de Julián Romero no fue un choque dramático y ardiente. Fue una disección fría, sistemática y legal. Los medios, oliendo la sangre en el agua. Una historia de un titán de Wall Street, cambiado a la castellana. Una hija secreta y un acto público y violento. Lo apodaron el ejecutivo del manotazo. La historia fue una tormenta de fuego. La agresión, cometida en una sala de audiencias, delante de un juez, con una docena de testigos, fue un acto indefendible. Su bufete de abogados de alto precio lo abandonó en una hora. Nadie, resultó, quería ser asociado con un hombre que golpeó a su esposa, y mucho menos a la hija del juez, Arturo el Martillo Vargas. El destino de Marcos Roldán se selló junto con el de su cliente. Los mensajes de texto fabricados,
que Arturo Vargas había remitido puntualmente al Comité de Ética del Colegio de Abogados de Madrid, fueron un error que puso fin a su carrera. En una sala de vistas estéril, despojado de su bravuconería, Roldán se vio obligado a admitir que había incurrido en ceguera voluntaria y conducta perjudicial para la administración de justicia. Fue inhabilitado. Su carrera, construida sobre derribar a otros, fue borrada de forma silenciosa y permanente. Julián, bajo custodia sin fianza, era un hombre cambiado. El encanto, la arrogancia, el carisma, todo se evaporó en la dura realidad fluorescente de una celda de detención. Era solo otro hombre enojado y asustado con un mono naranja, enfrentándose a un caso penal férreo y a un juicio público que habría expuesto hasta el último detalle de su control coercitivo. Tomó un acuerdo. Se declaró culpable de un cargo de agresión con agravante y un cargo de manipulación de testigos. En su sentencia, frente a una jueza diferente, de rostro severo, que lo miró con disgusto no disimulado, Julián se quedó en silencio. El veredicto de la jueza fue abrasador. Usted operó bajo la ilusión, señor Romero, de que su riqueza lo convertía en una clase diferente de ciudadano. Creyó que las reglas de decencia, y de hecho la ley, no se aplicaban a usted. Se equivocó. Este tribunal debe enviar un mensaje de que el poder no es un escudo para la brutalidad. 2 a 5 años en prisión estatal. Fue llevado esposado. No un magnate, sino un criminal común. Sus socios en Romero Capital, en un movimiento de pura autopreservación, ya habían activado la cláusula de turpitud moral en su contrato, comprando su participación en la empresa por Calderilla. Para cuando ingresó en la población general, Julián Romero, por primera vez en su vida adulta, era un hombre sin poder, sin influencia y sin dinero. Para Elena, las primeras semanas de libertad fueron un borrón desorientador. Se quedó con su padre en su tranquilo apartamento lleno de libros en el barrio de Chamberí. Era un baile extraño y delicado. Eran 2 personas que se conocían íntimamente, pero se habían convertido en extraños. Las primeras noches cenaron en un silencio casi total. La brecha de 5 años, una presencia palpable en la mesa. Fue Arturo quien lo rompió. En la tercera noche, durante una simple comida de pollo asado, dejó el tenedor y dijo: «Ella habría estado muy orgullosa de ti». Elena supo al instante que se refería a su madre. «Ella habría estado furiosa contigo», respondió Elena, con voz suave, «por dejarme ir». Arturo asintió, sus ojos brillando. «Sí, lo habría estado. Yo fui un tonto, Elena. Dejé que mi orgullo, mi maldito y estúpido orgullo, se interpusiera en el camino de ser tu padre. Nunca podré recuperar esos 5 años». «No», dijo Elena, extendiéndose sobre la mesa para tomar su mano. «No podemos, pero podemos empezar aquí». El divorcio fue, como Sara Jiménez había predicho con regocijo, un asunto simple y brutal. Con Julián en prisión y sus activos congelados, no tenía ninguna ventaja. El ático, los coches, las cuentas, todo fue liquidado para cubrir sus honorarios legales y las crecientes sanciones civiles. Elena, sentada en la nueva y bulliciosa oficina de Sara. Sara había dejado la asistencia legal para iniciar una organización sin fines de lucro para víctimas de control coercitivo. Recibió un acuerdo final. «Te ofrece la mitad de lo que queda», dijo Sara. «Es sustancial». Elena miró el papel, la larga cadena de números. Pensó en el mármol frío, los armarios sin alegría, la generosidad sofocante. Cogió el bolígrafo y escribió un 0 grande y claro en la columna de la pensión alimenticia. «Elena»,
protestó Sara. Tienes derecho a eso después de lo que te hizo pasar. Tengo derecho a mi vida, Sara. No tengo derecho a su dinero, dijo Elena. No estaré atada a él, ni siquiera por una transferencia bancaria. Recuperaré mi apellido y recuperaré mi arte. Eso es todo. Firmó los papeles. Elena Vargas. Una oleada de alivio, tan profunda que era casi vertiginosa, la invadió. Por fin, era solo ella misma. Su nueva vida comenzó con un cuarto piso sin ascensor, en Lavapiés, en el centro de Madrid. Era pequeño, los suelos crujían y las tuberías traqueteaban. Pero la luz de la tarde que se filtraba por las dos grandes ventanas orientadas al oeste era, para ella, lo más hermoso que había visto. Arturo había intentado darle el pago inicial, pero ella se negó. En su lugar, le pidió un préstamo, con un contrato escrito a mano y una tasa de interés del 2%. Para mantenernos honestos a los dos, había sonreído. Consiguió un trabajo en una pequeña galería de arte independiente en Malasaña, barriendo suelos, gestionando inventario y hablando con los clientes. La dueña, una mujer de unos 60 años llamada Ania, había mirado el currículum de Elena, notando la brecha de 5 años. «Era un monstruo», dijo Elena, decidiéndose por la honestidad. «No me dejaba trabajar». Ania asintió, golpeando su bolígrafo. «Mi primer marido también fue un monstruo. El mío simplemente resultó ser un músico en quiebra. Empiezas el lunes, pero la pintura, eso fue más difícil. Durante un mes, no pudo tocar un lienzo. El olor a aguarrás le daba náuseas. La sola idea de tensar un nuevo lienzo le provocaba un ataque de pánico. Julián no solo había destruido su trabajo, había envenenado el pozo. Confesó su miedo a su padre durante una de sus ahora sagradas cenas dominicales. Arturo escuchó. Frunció el ceño. Al día siguiente, llegó una entrega. No eran lienzos. Eran 3 paneles masivos de madera contrachapada de 2,5 metros, junto con cubos de 5 galones de pintura de casa, espátulas y lonas. La nota decía: «No puedes borrar esto. Deja de pensar. Solo trabaja». Esa noche, tendió las lonas en el suelo de su apartamento, subió su música y atacó la madera. Tiró pintura. La untó con las manos. Lloró. Gritó. Vertió toda la rabia, el miedo, la humillación y la vergüenza de los últimos 5 años en esos paneles. Trabajó hasta las 3 de la mañana, hasta que se desplomó, todo su cuerpo adolorido, sus manos y rostro cubiertos de pintura. Por la mañana, se despertó para ver lo que había hecho. Era caótico, estaba desordenado, era violento, y era la cosa más honesta que había creado. Una presa se había roto. Elena Vargas era pintora de nuevo. Un año después, la galería de Malasaña estaba tan abarrotada que era casi imposible moverse. Ania le había dado a Elena su primera exposición individual. «Es hora», le había dicho. «El mundo necesita ver esto». El pequeño y cálido espacio estaba vibrando. No era una multitud estirada bebiendo vino de Chelsea. Era una mezcla vibrante de artistas, amigos y gente local de Madrid. Elena, con un sencillo vestido negro con una salpicadura de pintura dorada todavía en el pelo, sintió una alegría tan pura que era casi dolorosa. Sara Jiménez estaba allí, levantando una copa de cava barato. «Por ti, Elena, le estás dando voz a tantas mujeres que no la tienen». Luego, a través de la multitud, lo vio. Su padre, con una pinta profundamente fuera de lugar en su traje oscuro, un agua con gas en la mano. Parecía incómodo, nervioso y más orgulloso de lo que ella nunca lo había visto. No la estaba mirando a ella.
Estaba de pie, paralizado, frente a la pieza central de la exposición. Era el cuadro más grande, un tríptico sobre madera. El lienzo era un vórtice de púrpuras profundos y enojados y violentos cortes de rojo. Era oscuro, doloroso y caótico. Pero desde el centro, una brillante, desafiante, casi tridimensional capa de pintura dorada parecía estar abriéndose paso a través de la oscuridad, rompiéndola desde dentro. La pequeña placa al lado decía Plaza de Castilla. Elena se acercó a pararse a su lado. «Hay un largo camino desde la división de casos mayores, papá?», dijo en voz baja. Arturo no apartó los ojos del cuadro. «Veo la sala de audiencias», dijo, con voz áspera. «Veo la ira. Lo veo a él. Tuve que sacarlo», susurró ella. Era la única manera. Él señaló con un dedo, no la oscuridad, sino el oro. «Pero eso», dijo, «eso es lo que vi ese día. Te miré en ese estrado y estabas aterrorizada. Estabas herida. Pero no te echaste atrás. Dijiste tu verdad. Esa es la parte que siempre has sido tú, Elena. La parte que él nunca pudo tocar. La parte que siempre iba a liberarse». Finalmente se giró para mirarla, sus ojos reflejando el oro del cuadro. «No es solo una obra maestra, Eli. ¿Qué es entonces? Es tu testimonio», dijo. «Y es el más poderoso que he visto en mi vida». Elena sintió que le brotaban las lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza o dolor. Eran lágrimas de liberación. Miró alrededor de la sala abarrotada, a sus amigos, a su arte, a su padre. Ya no era la esposa de Julián Romero. Ya no era una víctima. Ella era Elena Vargas, y este era su lienzo. La arrogancia de Julián Romero fue su perdición. Pensó que su poder y dinero lo hacían invencible. Pero olvidó que la ley, cuando es empuñada por alguien a quien no le queda nada que perder, es el gran ecualizador. Elena no solo obtuvo su libertad, recuperó su vida, su pasión y a su padre. La bofetada que pretendía silenciarla fue lo mismo que la liberó. Esta historia es un poderoso recordatorio de que los abusadores prosperan en el silencio, y en el momento en que una víctima habla, y en el instante en que alguien escucha, el equilibrio de poder puede cambiar para siempre. Pregunta al público. Tercer elemento de interacción. ¿Qué te pareció el plan a largo plazo del juez Arturo Vargas, el martillo, para proteger a su hija? ¿Fue justo o demasiado arriesgado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor, haz clic en el botón de me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla, y asegúrate de suscribirte para más dramas increíbles de la vida real.